Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues vamos a terminar el tema de logaritmo y exponencial. Ya estudiamos al logaritmo, ya lo definimos como una integral, hemos visto propiedades del logaritmo, después definimos a la exponencial como la inversa del logaritmo. Tú tienes al logaritmo, ocurre que es estrictamente creciente, entonces es invertible. Ya la inversa de la función logaritmo la definimos como la función exponencial. ¿Okay? Más bien la función exponencial la definimos como la inversa del logaritmo. Y la clase pasada deducimos propiedades de la función exponencial. ¿Ok? Bueno, nos falta un cachito de logaritmo y de logaritmo. Entonces ahorita lo voy a comentar, que es un límite que también es importante. Y después pasamos a definir las funciones a la x, a elevado a la x, y los logaritmos en base a, donde a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. A lo mejor alguien se pregunta, ¿y por qué distinto de 1? Bueno, al ratito vemos por qué es distinto de 1. En el caso en que a es igual a 1, ahí se vuelve, o hay indeterminación o es trivial. Pero ahorita lo vamos a ver con cuidado, ¿va? Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar recordando un límite que vimos la clase pasada, que es este, que está aquí luego, el primerito, este teorema. ¿Qué decía? Decía que para cada n número natural, el límite cuando x tiende a infinito de e a la x entre x a la n, esto es igual a infinito. Esto ya se probó. La prueba la hicimos por inducción matemática. Bueno, ocurre que como corolario de este teorema, tenemos el siguiente límite que involucra un polinomio de grado 1 y al logaritmo natural de x, elevado a una potencia n. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice el corolario? Dice que para cada n número natural, el límite cuando x tiende a infinito de x entre el logaritmo natural de x elevado a la n, eso se dispara a infinito. Y básicamente lo que está diciendo esto es que los polinomios de grado 1, vamos a escribirlo, los polinomios de grado 1 crecen con mayor rapidez que el logaritmo natural, pero el logaritmo natural a cualquier potencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí tenemos una n natural, la que sea. Y al logaritmo natural de x lo elevamos a la n. Y sin importar quién sea ese natural, aún así los polinomios de grado 1 crecen con mucho mayor rapidez que cualquier logaritmo a la n. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la demostración de ese resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomar un número positivo arbitrario. O sea, tomemos una m mayor que 0, la que sea. Por el teorema anterior, ¿cuál es el teorema anterior? Pues justo este límite, ¿no? Este que estoy marcando de amarillo. Por ese límite, ahí está. Por ese límite que sabemos, que para esta m mayor que 0, existe un instante n' en los reales, tal que si yo tomo un número y mayor a n', ¿qué pasa con e a la y entre y a la n? Pues eso es mayor que m. Eso justamente está diciendo que el límite de e a la x entre x a la n se va a infinito, porque doy cualquier número positivo y siempre ese cociente, el e a la y entre y a la n, rebasa esa constante m, sin importar esa constante m qué tan grande sea. ¿Ok? Entonces ya estamos aplicando el teorema. Por otra parte, hay algo que nosotros ya sabemos. Nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x, se dispara a infinito. Esto ya se probó en clases pasadas. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Que existe un instante n, no n', este es otro instante n, tal que si tomamos un número mayor que ese instante n, el logaritmo natural de x rebasa cualquier número. En particular, rebasa a este n'. ¿Quién es este n'? Es el n' que dimos arriba, ¿no? Aquí está n',
y es este n' que dimos aquí. Entonces, como el logaritmo se va a infinito, podemos rebasar cualquier número, ajá, tomando una variable x lo suficientemente grande. Bueno, puedo rebasar en particular a esta n', ¿ok? El logaritmo natural de x con x lo suficientemente grande puede rebasar a n', ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Checa, tú toma una x mayor que n. ¿Cómo se compara el logaritmo natural de x con n'? Pues por la manera en que tomamos a la n, sabemos que el logaritmo natural de x debe ser mayor a n'. Ajá. Pero también dijimos que si tomamos un número y mayor a n', si tomas un número y que sea mayor a n', e a la y entre y a la n es mayor que m. En particular, tómate a y como el logaritmo natural de x. O sea, si tomas a y como el logaritmo natural de x, pues estamos de acuerdo que el logaritmo natural de x es mayor que la n'. ¿Ok? Entonces, e a la logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de x a la n debe ser mayor que m. Fíjense en el numerador. El numerador está, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos e elevado a la logaritmo natural de x. Son funciones inversas. Por lo tanto, en el numerador nos termina quedando x. Ajá. Nos termina quedando x. Y en el denominador, bueno, el denominador déjalo como logaritmo natural de x. A ese no le hacemos nada. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que x entre el logaritmo natural de x es mayor que m, siempre y cuando tú tomes una x mayor que n. ¿Eso por definición qué es? Para todo número positivo m hay un instante n, tal que si x es mayor que n, entonces x entre el logaritmo natural de x a la n es mayor que m. Esa es la definición de que el límite, cuando x tiene infinito de x entre el logaritmo natural de x, se vaya a infinito. Ajá. Entonces de esto se concluye que, bueno, aquí de hecho digo, como la m fue arbitraria, pues se concluye que el límite cuando x tiene infinito de x entre el logaritmo natural de x a la n es igual a infinito. ¿Ok? Lo mismo que comenté en la clase pasada. Para entender bien estos límites, uno tiene que tener clara la definición de el límite cuando la variable tiende a infinito, ¿no? Cuando la variable se va a infinito y la función se va a infinito. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos usando esa definición para demostrar que efectivamente este límite vale infinito, ¿no? Bueno, ese es el primer resultado. Corolario, estamos de acuerdo que es corolario de este teorema, del que marqué en amarillo. Se ocupó este resultado para probar este límite, ¿no? El límite del corolario. Ahora, vamos a ver otro corolario de este resultado. Aquí está, corolario 2, su prueba es súper cortita. ¿Qué es lo que dice? Que para cualquier natural n y para cualquier natural k, el límite, cuando x tiende a infinito de x a la k, entre el logaritmo natural de x a la n, ese cociente se va a infinito. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a considerar que k es mayor que 1 y que x es mayor que 1. ¿Por qué le pedimos a x que sea mayor que 1? Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros son las x grandes. Porque a la variable x la vamos a hacer tender a infinito. Entonces, sin pérdida de genialidad, puedo suponer que la x es mayor que 1. Porque lo que eso nos interesa es que x se vaya a infinito. Entonces, nos interesan las x grandes, ¿va? Y la k mayor que 1, bueno, es que si k es igual a 1, ese es el caso anterior, ¿no? Si k es igual a 1, es el caso que acabamos de hacer. Entonces, ese ya se probó. Ese ya no nos interesa. Entonces, nos interesa el caso en que k es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, chequen. Bajo estas dos condiciones, de que k es mayor que 1 y x es mayor que 1, estamos de acuerdo que x es menor que x a la k. ¿Va? Y ahora, ¿cómo se comparan estos dos cocientes? X entre el logaritmo natural de x a la n y x a la k entre el logaritmo natural de x a la n. Pues x entre el logaritmo natural de x a la n es menor estricto que x a la k entre el logaritmo natural de x
a la n, ¿ok? Tenemos esa desigualdad. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos va a ayudar? Ah, pues chequen, observen que lo que queda en el lado izquierdo de la desigualdad es el cociente del corolario anterior. Y ese cociente, nosotros sabemos que se va a infinito, ¿no? Cuando la x tiende a infinito. Entonces, si el cociente chiquito se va a infinito, ¿qué pasa con el cociente grande? Pues con más razón se va a ir a infinito. Son valores más grandes. Y si el valor chiquito se va a infinito, con mayor razón el valor grande se termina yendo a infinito. Es decir, el límite, cuando x tiende a infinito de x a la k, entre el logaritmo natural de x a la n, es igual a infinito. Aquí lo que se usó fue el teorema de comparación para límites infinitos, que lo comenté también en la clase pasada. Teorema de comparación. O sea, y es justo lo que estás haciendo, ¿no? Tienes dos funciones, una más pequeña que otra. Si la más chiquita se va a infinito, pues la más grande también se tiene que ir a infinito. Ajá, y eso es lo que estamos haciendo. Ajá. Bueno, pues ya tenemos este resultado. ¿Qué tenemos? Pues que el límite, cuando x tiene infinito de x a la k, entre el logaritmo natural de x a la n, ese cociente se va a infinito. ¿Ok? Y con esto terminamos la parte del logaritmo y exponencial. Ajá, ya definimos al logaritmo natural, ya definimos a la función exponencial, vimos propiedades del logaritmo, vimos propiedades de exponencial, de hecho, vimos bastante. Por ejemplo, caracterizamos a la exponencial en términos de una ecuación diferencial, vimos unos límites muy interesantes, por ejemplo, los de ahorita, los de la clase pasada, y ahora lo que sigue es generalizar estas funciones. Vamos a definir las funciones a la x, con a una constante, y los logaritmos en otras bases, ¿ok? Entonces, ese es el plan, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, y vamos a estudiar estas funciones, ¿ok? Bueno, si hay dudas me dicen, por favor, ¿va? Voy a bajar tantito. Y vamos a definir los logaritmos en base a, y la función a la x, ¿no? Como les había comentado. ¿Cómo los vamos a definir? Bueno, vamos paso a paso. Chequen, definición 1. Vamos a tomar una constante a mayor que 0 con a distinto de 1. Ese número es fijo, ¿eh? Esa a va a ser un número fijo, una constante que debe ser mayor que 0 y distinta de 1. ¿Ok? Definimos al logaritmo en base a, así es como lo vamos a leer. Aquí lo pongo. Logaritmo en base a. ¿Ok? ¿Cómo se define? Bueno, pues ocurre que va a ser una función que va del intervalo 0, infinito a los reales y a cada punto x le vamos a asignar logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Está bien definida, estamos de acuerdo, porque ya definimos al logaritmo, ya se definió formalmente el logaritmo. Entonces, esa función está bien definida. A cada punto x le vamos a asignar el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. ¿En qué difiere el logaritmo natural con un logaritmo en base a? Pues la única diferencia es una constante. ¿Cuál? Esta que aparece en el denominador. Esa es la única diferencia entre un logaritmo natural y el logaritmo en base a. ¿Ok? Ahí está el logaritmo en base a, definido. Ahorita lo vamos a estudiar. Y otra función con la que vamos a, una nueva función que tenemos que estudiar es las funciones a la x, ¿ok? Otra vez, tomamos una constante a mayor que 0, distinta de 1, es un número fijo, y definimos la función a elevado a la x. O bueno, ajá, a elevado a algo, ¿no? Esa función de dónde a dónde va. Es una función que va de los reales al 0, infinito. Ahí, aquí, no, sí, al 0, infinito, que ¿qué hace? Vamos a ver. A cada punto x, a cada x variable, le va a asignar e a la x multiplicado por logaritmo natural de a. El logaritmo natural también está en la potencia, ¿eh? No es e a la x multiplicado por logaritmo de a por separado. No, es e elevado a x por logaritmo natural de a. ¿Ok? Entonces, definimos esta función, a la x, a elevado a algo, ajá,
Y fíjense, el logaritmo en base a, vamos a checar el logaritmo en base a. El logaritmo en base a va del 0, infinito a los reales. Igual que la función logaritmo, ¿estamos de acuerdo? También el logaritmo, su dominio era el 0, infinito, su codominio era en los reales. Con el logaritmo en base a pasa lo mismo. Y con las funciones a elevado a algo, también su dominio son todos los reales, igual que con la función exponencial, estamos de acuerdo. Y su codominio también es el 0, infinito, igual que con la función exponencial. ¿Ok? Entonces ahí tienen un parecido. Y eso tiene sentido, ¿no? Pues vean la regla de correspondencia de ambas funciones. Queda en términos del logaritmo natural y la exponencial. ¿Ok? Bueno, y una pequeña observación, algo muy, muy sencillo. Chequen. ¿Qué pasa si la A la tomamos como el número E? Bueno, ¿quién sería el logaritmo en base E? Pues por definición, por la manera en que definimos el logaritmo en base A, donde es cualquier constante, en este caso A igual a E, por la definición, tenemos que esto es logaritmo natural de X entre el logaritmo natural de E. ¿Pero cuánto vale el logaritmo natural de E? Es 1, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo en base E en realidad es el logaritmo natural. O sea, el logaritmo en base A generaliza al logaritmo natural. Pues cuando tomamos A igual a E, estamos trabajando en realidad con el logaritmo natural. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con A a la X? Bueno, si A es igual a E, entonces tenemos E a la X por logaritmo natural de E. Y por lo mismo de hace rato, el logaritmo natural de E es 1 y nos queda E a la X. ¿Ok? Entonces, estamos extendiendo la función exponencial y la función logaritmo natural. Estamos extendiendo ese tipo de funciones, ¿no? Estamos generalizando. ¿Va? ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a estudiar las propiedades de estas funciones. Pero esto va a ser muy fácil, porque tanto el logaritmo en base a como la función a la x quedan en términos de logaritmo natural y la función exponencial. Y esas dos funciones ya las estudiamos con mucho cuidado. Entonces, propiedades que deduzcamos del logaritmo en base a y la función a la x, pues serán consecuencias de haber estudiado al logaritmo natural y a la exponencial. Serán consecuencias inmediatas. Y ahorita van a ver, las pruebas son muy cortitas y ocuparemos muchísimas propiedades que deducimos del logaritmo natural y exponencial. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito. Bajamos. Y vamos a ver la primera propiedad. Aquí lo dejamos. Propiedad 1. Bueno, pues tomemos un A mayor que 0 fijo, A distinto de 1. Acuérdense que eso es un número fijo, una constante, que sea mayor que 0 y distinta de 1. Y chequen lo que pasa con esas dos funciones, con el logaritmo en base a y la sala x. Para cada x en R, punto 1, para cada x en R, el logaritmo en base a evaluado en a elevado a la x, eso es igual a x. ¿Okay? Y el punto 2, chequen, para todo x en el intervalo 0, infinito, a elevado a la logaritmo natural en base a de x es x. ¿Eso qué nos dice? Si se dan cuenta, estamos haciendo composiciones. Componemos a la función a la x con el logaritmo en base a y componemos al logaritmo en base a con la función a la x. O sea, estamos viendo que al componerlas, esas dos funciones en cualquier orden, siempre nos regresa x, el punto en el que evaluamos. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que son funciones inversas, ¿no? Porque para que dos funciones sean inversas, una sea inversa de otra, debe pasar esto, ¿no? Esto que estoy escribiendo ahorita, ¿no? Si pasa eso, entonces son funciones inversas. Aquí déjenme, le cambio el nombre. Vamos a ponerle G, ¿no? Ajá. Si tienes esto, que f compuesta con g de x es igual a f compuesta con g de x es igual a x, o g compuesta con f de x es igual a x, eso quiere decir que g es igual a la inversa de f. Ajá, son inversas. Y eso es justo lo que estamos viendo. Ajá, logaritmo en base a y la función a la x son funciones inversas. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Es muy sencilla su prueba. Vamos a hacer las dos, ¿no? Uno. Pues vamos a tomar un x número
real, el que tú quieras. Y X. Vamos a ver cuánto vale eso. Por la definición del logaritmo en base a, sabemos que eso es logaritmo natural de a a la X entre logaritmo natural de a. Aquí hay que tener claras las definiciones de estas dos funciones. Voy a subir tantito. Recuerden cómo se definieron. A a la X se definió como e a la X como por logaritmo natural de a, ¿no? A a la X se definió como e a la X por logaritmo natural de a. Y el logaritmo en base a, voy a subir tantito, y el logaritmo en base a de X se definió como logaritmo natural de X entre logaritmo natural de A. Ajá. Entonces, hay que tener claras las definiciones porque las vamos a ocupar bastante en todas las pruebas. Bueno, entonces, logaritmo en base a de a la X, por la definición del logaritmo en base a, ¿eso qué es? Eso es logaritmo natural de a la X entre el logaritmo natural de a. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Quién es a la X? Por la definición de a la X, sabemos que eso es e a la X por logaritmo natural de a. Entonces, ¿qué nos queda? Que el logaritmo natural de a la X entre logaritmo natural de a es igual a logaritmo natural de e a la X por logaritmo natural de a entre logaritmo natural de a. ¿Ok? Tenemos que esto, el a la X, es esto que está también en azul, ¿no? Lo que está en azul es igual. Entonces simplemente estamos sustituyendo, ¿ok? Y otra cosa más. Nosotros sabemos que el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas. Eso ya lo sabemos por las clases pasadas. Aquí estamos componiendo a la exponencial y a la función logaritmo natural. Y la estamos evaluando en x logaritmo natural de a. Como son funciones inversas, justo lo que acabo de decir hace rato, ¿qué sobrevive? Sobrevive x por logaritmo natural de a entre el denominador, que es logaritmo natural de a. Entonces nos queda x logaritmo natural de a entre logaritmo natural de a, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque se nos cancelan los logaritmos naturales. ¿Y qué nos termina quedando? La pura x. Ajá. Nos fijamos en esta cadena de igualdades. Si se dan cuenta, lo único que hicimos fue sustituir. ¿Quién es por definición el logaritmo en base a? ¿Quién es por definición a la x? Y en base a eso se obtuvo lo que queríamos. Nos fijamos en el final de esta cadena de igualdades. Nos fijamos en el principio de esta cadena de igualdades y obtenemos el resultado. Aquí lo ponemos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, el logaritmo en base a de a la x es igual a x. ¿Ok? Y la x fue arbitraria, fue cualquier número real, el que sea. ¿Cómo se hizo la composición? Primero tomamos a la x y después la compusimos con el logaritmo en base a. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a tomar ahora un punto del dominio del logaritmo en base a de x, ¿no? Tomamos una x en el 0, infinito. Y ahora lo hacemos al revés. O sea, primero es a elevado al logaritmo en base a de x. Ajá. Eso por definición de a la x, ¿quién es? Es e elevado al logaritmo natural en base, el logaritmo en base a de x por logaritmo natural de a. Y por definición del logaritmo en base a, esto es e elevado al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a por logaritmo natural de a. ¿Qué pasa? Pues que se nos cancelan los logaritmos naturales y nos termina quedando que esto es igual a e elevado al logaritmo natural de x. Otra vez, logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas. Entonces, e elevado al logaritmo evaluado en x, ¿qué sobrevive? La pura x. ¿Ok? Entonces nos termina quedando que esto es igual a x. ¿Qué cosa es igual a x? A elevado al logaritmo en base a de x es igual a x. ¿Ok? Y eso fue para cualquier x en el 0, infinito. Fue cualquier x. Y entonces podemos concluir que a elevado al logaritmo natural, logaritmo en base a de x es igual a x. Esto es lo que se concluye. Que es justo lo que queríamos probar, es lo que dice la propiedad 1, ¿no? Eso es justo lo que teníamos que demostrar. ¿Ah? Bueno, ahí está.
Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Cualquier duda que haya, me dicen, ¿vale? Vamos a pasar a la propiedad 2. La propiedad 2 habla de la monotonía de las funciones a la x y los logaritmos en base a. Vamos a ver que si la constante a nos la tomamos mayor que 1, vamos a fijarnos en el 1, en el punto 1. Si la constante a es mayor que 1, el logaritmo en base a y la función a elevado a la x son funciones estrictamente crecientes. Ajá. Son funciones estrictamente crecientes en el caso en que la a es mayor que 1. Pero si la a es menor que 1, el logaritmo en base a y la función a elevado a algo son estrictamente decrecientes. O sea, aquí es importante fijarse en con qué base estamos trabajando. Por ejemplo, si tienes, aquí voy a poner un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 3, ¿no? Por ejemplo. El logaritmo en base 3 sería una función estrictamente creciente. 3 a la x también sería una función estrictamente creciente. Estas son crecientes. Le ponemos una flechita, ¿no? Esas funciones van a ser estrictamente crecientes. Pero si nos tomamos, por ejemplo, el logaritmo en base a un medio o un medio a la x, estas van a ser estrictamente decrecientes, ¿no? Al ratito lo vamos a ver. Al ratito vamos a ver las gráficas de estas funciones con a's particulares, ¿no? Vamos a tomar a igual a 10, a igual a 2, a igual a un medio. Y bueno, vamos a ver cómo cambia la monotonía, ¿no? Dependiendo de cómo se toma la constante a, ¿va? Y bueno, vamos a hacer la prueba. La prueba es muy, muy sencilla. Vamos a hacer el 1 primero. Bueno, de hecho vamos a hacer el 1 y el 2 se queda como un ejercicio para ustedes. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo probamos que una función es estrictamente creciente? Pues hay que tomar dos puntos del dominio, x, y, con x menor que y hay que ver que sus imágenes preservan el orden. Ajá, o sea, f de x es menor a f de y. Eso es lo que tenemos que hacer con el logaritmo en base a y la función a la x, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a suponer primero que la a es mayor que 1, ¿ok? Y vamos a ver primero que el logaritmo en base a es una función estrictamente creciente. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar dos puntos x, y en el 0, infinito, tales que x es menor que y. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros ya sabemos que el logaritmo natural es una función estrictamente creciente. El logaritmo natural ya sabemos que es una función estrictamente creciente. Entonces tenemos que el logaritmo natural de x es menor a logaritmo natural de y. Y justo por lo que acabo de decir, ¿no? Ya sabemos que el logaritmo natural es una función estrictamente creciente. ¿Ok? Ahora, chequen. La a estamos suponiendo que es mayor que 1. Entonces, ¿cómo es logaritmo natural de a? Sabemos que debe ser mayor que 0. Eso se probó la clase pasada. Hace dos clases, de hecho, hace dos clases. Y si tienes un número positivo, a saber, logaritmo natural de a, ¿cómo es 1 entre el logaritmo natural de a? Pues también tiene que ser mayor que 0. Multiplica 1 entre el logaritmo natural en esta desigualdad, en esta que voy a marcar de amarillo, de verde, en este color, ahí está. En lo que está en azul, multiplicamos 1 entre el logaritmo natural de a y como es positivo, la desigualdad se va a preservar. ¿Y qué tenemos entonces? Que el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a, eso es menor que logaritmo natural de y. Hay que cambiarle, aquí debe ser y. Logaritmo natural de y entre logaritmo natural de a. Pero ¿cómo? Ahora, una pregunta. ¿Cómo definimos al logaritmo en base a? Pues justo como este cociente, ¿no? El logaritmo en base a evaluado en x, vamos a ponerle un color, el logaritmo natural, el logaritmo en base a de x es justamente el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Y el logaritmo en base en base a evaluado en y, es el logaritmo natural de y entre el logaritmo natural de a, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que el logaritmo en base a de x es menor al logaritmo en base a de y.
Tomaste X, Y en el dominio, con X menor que Y, y probaste que sus imágenes preservan ese orden. O sea, el logaritmo en base a de X es menor que el logaritmo en base a de Y. ¿Ok? Con la condición, esto fue importantísimo, que la A fuera una constante mayor que 1. Esa hipótesis fue muy importante. ¿Dónde la ocupamos? La ocupamos justo aquí, en lo que marqué de morado, ¿no? Ahí se ocupó el hecho de que la A es mayor que 1, ¿no? Entonces, ¿con esto qué se concluye? Se concluye que el logaritmo en base a es una función estrictamente creciente siempre y cuando la A sea mayor que 1, ¿ok? Entonces, se concluye eso. Ahora, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver que la función A elevado a algo, A elevado a la X, es una función estrictamente creciente. La misma técnica para probar que una función es estrictamente creciente. Tomamos 2 puntos, voy a bajar tantito. Tomamos 2 puntos del dominio de la función a la X. Ajá, A elevado a algo, ¿no? ¿Cuál es el dominio de estas funciones? De este tipo de funciones, los reales, ¿no? Entonces tomas 2x y en R con X menor que Y. Ajá. ¿Y nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la A es mayor que 1. Recuerden que esa es nuestra hipótesis. Ajá, la A es mayor que 1. Entonces el logaritmo natural de A es mayor que 0. Multiplica el logaritmo natural de A en ambos lados de la desigualdad. ¿De cuál? De esta. Voy a marcarla. Tú tienes que X es menor que Y, ¿no? Entonces multiplica logaritmo natural de A en ambos lados de la desigualdad. Pues la desigualdad se va a preservar porque el logaritmo natural de A es mayor que 0. Ajá. Y entonces, ¿qué nos queda? Que X por logaritmo natural de A es menor a Y por logaritmo natural de B. Ahora vamos a usar el hecho de que la función exponencial es una función estrictamente creciente. Como es estrictamente creciente, preserva el orden, ¿no? Si tienes un punto A menor que B, E a la A es menor que E a la B, ¿no? Bueno, tú tienes que X por logaritmo natural de A es menor a Y por logaritmo natural de B. Entonces, al aplicarle la función exponencial, tenemos que E a la X por logaritmo natural de A es menor, sí, déjenme, aquí hay un detallito. Aquí es déjenme borrar, no es B, es Y, ¿no? Más bien, es A, perdón. Aquí es logaritmo natural de A, logaritmo natural de A. Sí, ahí cometí un error. Chequen. Multiplicamos logaritmo natural de A en ambos lados de la desigualdad que está en amarillo. Ajá. Tú tienes que X es menor que Y. El logaritmo natural de A es mayor que 0 porque la A es mayor que 1. Multiplicamos y como es mayor que 0, la desigualdad se preserva. X por logaritmo natural de A es menor a Y por logaritmo natural de A. Después le aplicamos la función exponencial, ahora sí está bien, gracias por esa observación. Aplicamos la función exponencial y la desigualdad se va a preservar. ¿Por qué? Porque la exponencial es una función estrictamente creciente. Y entonces tenemos que E a la X por logaritmo natural de A es menor a E a la Y por logaritmo natural de A. Pero ¿cómo se definieron las funciones a la X? Pues justo de esta manera, ¿no? A la X, ¿qué es? A la X, por definición, es E a la X por logaritmo natural de A. ¿Y quién es A a la Y? A elevado a la Y. Por definición es E a la Y por logaritmo natural de A. Esa es la definición de las funciones A elevado a cierto valor, ¿no? Así la definimos al principio de la clase, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene? Que si X es menor que Y, fíjense, aquí empezamos, ¿no? Tomamos X menor que Y, ¿y qué probamos? Que A elevado a la X es menor que A elevado a la Y. O sea, lo que probamos es que esta función es estrictamente creciente. Ajá. Con la condición de que la A sea mayor que 1. En ambos casos fue con A mayor que 1. A mayor que 1, ¿no? Es un valor fijo, la A es un valor fijo, pero le pedimos que sea mayor que 1, ¿ok? Y siendo A mayor que 1,
la función a elevado a algo es estrictamente creciente. A la x, ¿no? Es estrictamente creciente. Y el logaritmo en base a también es una función estrictamente creciente. ¿Qué pasa si la a está entre 0 y 1? Bueno, se prueba que el logaritmo en base a y las funciones a la x son estrictamente decrecientes, pero eso se queda como un ejercicio. ¿Ok? Que quede como un ejercicio, ustedes háganlo. Si hay dudas, me dicen y lo checamos, ¿va? Después, ¿no? Después lo checamos. No es complicado, es más o menos seguir el mismo procedimiento, ¿vale? Y bueno, entonces, estas nuevas funciones son monótonas, son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, ¿no? Dependiendo de cómo sea la constante a, si es mayor que 1 o si está entre 0 y 1, ¿no? Ahora, ¿por qué no queremos a igual a 1? Bueno, vamos a ver por qué no queremos a igual a 1. Y aquí lo ponemos en una observación. Voy a poner un colorcito. Aquí está, observación. Pregunta, ¿qué pasa si la a es igual a 1? Chequen, ¿qué pasa si tomáramos a igual a 1? Bueno, vamos a empezar analizando el logaritmo en base 1. El logaritmo en base 1, ¿qué sería? El logaritmo en base 1, vamos a cambiarle aquí la a por un 1. Por la definición que dimos, sería el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de 1. Pero ¿cuánto vale el logaritmo natural de 1? Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, ¿qué nos quedaría? Logaritmo natural de x entre 0. Nosotros no podemos dividir entre 0, porque se prueba que si admites que el 0 tiene inverso multiplicativo, el campo de los reales colapsa y se hace un solo punto, ¿no? Pero bueno, eso es de cálculo 1, ¿no? De cuando construyes a los reales, uno se pregunta, ¿por qué el 0 no tiene inverso multiplicativo? Y te das cuenta que si tiene inverso multiplicativo, entonces toda la recta real colapsa a un solo punto. Es algo que se puede probar. Pero bueno, eso es otra cosa. La cosa es que no podemos dividir entre 0 y por lo tanto el logaritmo en base 1 no estaría bien definido, ¿no? Estaríamos dividiendo entre 0 y eso no está bien definido, ¿ok? Por eso es que se quita el caso en que a es igual a 1. El caso en que a es igual a 1 no es tan interesante. Ajá. Incluso con las funciones a la x. Piensen que es igual a 1 y evalúen en cualquier x en R. ¿Cuánto sería a elevado a la x? Pues es 1 elevado a la x, ¿no? Y por la definición que dimos, esto es e a la x por logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Entonces nos quedaría e a la x por 0, que es e a la 0, y e a la 0 sería 1, ¿ok? Entonces, ¿qué se tiene? Que la función 1 elevado a un valor, a cierto valor, es la función constante 1. Bueno, la función constante 1, pues es una función que es muy, muy simple. Entonces, no tiene mucho chiste meterla en este tipo de funciones. Queremos estudiar funciones nuevas, ¿no? La constante 1, bueno, pues ahí está. Tiene ciertas propiedades, pero no nos va a interesar estudiar ese tipo de funciones en este contexto, ¿no? De las funciones a la x o los logaritmos en base a, ¿no? Entonces, por eso es que cuando a es igual a 1, no nos va a interesar. Lo omitimos. Siempre vamos a pensar que a es mayor que 0, pero distinto de 1, ¿ok? Tanto para el logaritmo en base a, como para las funciones a elevado a cierto valor real, ¿no? Pues se quita la a, ¿no? Igual a 1. Entonces, bueno, ahí está la observación. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver propiedades de la derivada de este tipo de funciones. Vamos a ver cómo es su derivada. Aquí está la propiedad 3. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, otra vez, vamos a tomar una a mayor que 0, que sea fija, y a distinto de 1. Punto 1. Para cualquier x en R, la derivada de a a la x es a a la x por logaritmo natural de a. ¿Ok? Este resultado te dice cómo derivar este tipo de funciones. La a la x, ¿no? Y para todo x en el 0, infinito, la derivada del logaritmo en base a de x es 1 entre x por logaritmo natural de a. ¿Ok? Y con este resultado, pues es fácil entonces derivar este tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí van unos ejemplitos. 2 a la x. ¿Cuánto valdría su derivada? Pues según este resultado, su derivada sería 2 a la x por logaritmo natural. ¿Cuál es la base? 2, ¿no?
Entonces sería el logaritmo natural de 2. O por ejemplo, g de x, que sea logaritmo en base 7 de x, ¿no? ¿Quién sería g' de x? Pues según esta fórmula sería 1 entre x, la del punto 2, ¿cuánto valdría la derivada de la g? Sería 1 entre x por el logaritmo natural de 7. Uh-huh. Así se derivan, así de simple, ¿no? 2 a la x, la derivamos de una manera muy sencilla, y el logaritmo en base 7 también se derivó de una manera muy, muy simple. Ajá. Entonces, el cálculo de sus derivadas en realidad no es tan complicado, no es difícil, porque nosotros ya sabemos derivar tanto a la exponencial como al logaritmo natural. Eso es lo que vuelve tan sencilla estas formulitas. Ahorita lo van a ver en la prueba. ¿Va? A ver. Entonces, vamos a empezar con la demostración. Vamos a empezar con la prueba. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a empezar con el 1, ¿no? A ver, déjenme ver el chat. Alguien pregunta, profe, ¿A puede ser cualquier número mayor que 0 y distinto de 1? Sí, pero está fijo. O sea, tú toma una A que sea mayor que 0 y distinta de 1. Por ejemplo, A igual a 2, como en el ejemplo que puse aquí, ¿no? Tomamos A igual a 2 y construimos este tipo de funciones, ¿no? Construimos 2 a la X, la variable es X, como les dije, la base está fija. Ya que tomas el número mayor que 0 y distinto de 1, ese número está fijo. Como en la función f, ¿no? Tenemos 2 elevado a la x. ¿Quién es la variable? La variable es x. Derivamos y nos queda 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y como dices, a puede ser, por ejemplo, pi, a puede ser logaritmo natural de pi, a puede ser cualquier número así súper extraño, pero siempre y cuando sea mayor que 0 y distinto de 1, entra, ¿no? En este tipo de funciones. Nos sirve como base, ¿va? Y si puede ser un número también muy, muy chiquito, por ejemplo, 1 entre 1.000.000. A que sea 1 entre 1.000.000 también puede ser. Es una posibilidad, así lo puedes tomar, ¿no? ¿Vale? Va, ¿no? ¿De qué? Entonces, vamos a hacer la prueba. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomar un número real, el que sea. Tomemos un x en R, un punto x en R en el dominio de la a la x y vamos a derivar. ¿Quién es la derivada de a la x? Bueno, primero, ¿quién es a la x? Voy a quitar aquí los primas de derivadas. ¿Quién es a la x? Por definición, a la x es e a la x por logaritmo natural de a. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero derivar a la x, yo en realidad quien tengo que derivar es a e a la x por logaritmo natural de a. Ajá. Entonces, derivamos a e a la x por logaritmo natural de a. ¿Cómo? Pues por regla de la cadena. Chequen, aquí voy a hacer una pequeña observación. En esta nube roja, ahí hay dos funciones involucradas. Una de ellas es la función g de x igual a e a la x. Eso que está en la nube roja es para la prueba, ¿eh? Aquí hasta le pongo una flechita, ¿no? G de x piensen que es e a la x. Y f de x piensen que es x por logaritmo natural de a. ¿Quién es e a la x por logaritmo natural de a? Entonces, ocurre que e a la x por logaritmo natural de a es g, f compuesta con g, evaluada en x. O sea, e a la x por logaritmo natural de a es la composición de dos funciones bien conocidas. O sea, con las cuales sabemos trabajar muy bien, que es la f. La f es una recta, estamos de acuerdo, porque la variable es x, ¿no? Y está multiplicada por una constante, a saber, el logaritmo natural de a. La f es una recta. ¿Y la g? La g es la función exponencial, la cual estudiamos la clase pasada. Ajá, y deducimos su derivada, varias propiedades, ¿no? Es estrictamente creciente, convexa, sus límites, etcétera, ¿no? Entonces, son funciones bien conocidas. Y ocurre que la función a la x es la composición de esas dos funciones. Bueno, apliquemos regla de la cadena. ¿Qué nos queda? Nos queda que, por regla de la cadena, es que la derivada de e a la x por logaritmo natural de a es la derivada de lo de afuera, que es la derivada de a la x, evaluada en lo de adentro. Lo de adentro es x por logaritmo natural de a.
multiplicado por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Es la f. Cuando derivas la f, que es un polinomio de grado 1, ¿qué sobrevive? La constante, o sea, el logaritmo natural de a. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada de e a la x por logaritmo natural de a es e a la x por logaritmo natural de a por logaritmo natural de a. Consecuencia de la regla de la cadena. El primer factor, chequen el primer factor, ¿quién es? El primer factor que ahí aparece es a la x. Y el segundo factor déjalo igual. Es logaritmo natural de a. Amarillo con amarillo, verde con verde. Y pues se acabó. ¿Qué tenemos? Que la derivada de, aquí está, ¿no? Que la derivada de a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Listo. Ahí está el cálculo de la derivada, ¿no? Ya lo calculamos, así es como se demuestra, ¿no? ¿Cuál es la derivada de a la x? ¿Qué es lo más fuerte que se ocupó? Pues la regla de la cadena. Es lo más fuerte que ocupamos. En realidad no es un resultado tan, o sea, su prueba no es complicada, porque simplemente a la x se está viendo como una composición de dos funciones bien conocidas, se deriva por regla de la cadena y listo. Y eso mismo va a pasar con la función, con el punto 2, ¿no? Con la derivada del logaritmo en base a. Vamos a hacer vamos a calcular su derivada del logaritmo en base a. Bajo tantito, aquí, ahí me quedo. Chequen. Tomemos un x en el 0, infinito, el que sea. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo en base a de x? Bueno, antes de preguntarnos por su derivada, voy a quitar el simbolito de derivada y vamos a preguntarnos, ¿quién es el logaritmo en base a de x? Por definición, el logaritmo en base a de x es logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. ¿Ok? Entonces, si queremos derivar al logaritmo en base a de x, entonces lo que tenemos que derivar es el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Ajá. Uno entre el logaritmo natural de a están de acuerdo que es una constante. O sea, lo que está en el denominador de ese cociente, esto que estoy señalando, el logaritmo natural de a que está en el denominador es una constante. ¿Qué le pasa a las constantes al derivar? Salen de la derivada, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a 1 entre el logaritmo natural de a por la derivada del logaritmo natural de x. Ocurre que ya sabemos derivar al logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada del logaritmo natural de x, nosotros sabemos que es 1 entre x. Ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, ¿qué nos va a quedar? Que 1 entre el logaritmo natural de a por la derivada del logaritmo natural de x, ¿eso a qué es igual? A 1 entre el logaritmo natural de a por x. ¿Ja? O sea, la derivada del logaritmo por nuestra constante. Y se acabó. ¿Qué tenemos? Que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 entre x por el logaritmo natural de a. Listo. Ahí está. Ya calculamos la derivada del logaritmo en base a. ¿Vale? Y también el cálculo de sus derivadas es muy, muy sencillo. Su prueba fue sencilla. Hacer el cálculo de una derivada de este estilo, pues es sencilla. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Tomamos logaritmo en base 7 de x. Igual podría ser en base 10, base 20, base 35. Y el procedimiento es prácticamente el mismo. ¿Quién es su derivada? Es 1 entre x por logaritmo natural de 7. Ahí está, ¿no? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Voy a bajar tantito. Propiedad 4. Bueno, ¿qué dice la propiedad 4? Habla de la convexidad y la concavidad de estas funciones. Recuerden que e a la x y logaritmo natural de x, ¿cómo era e a la x? E a la x es convexa, ¿no? La e a la x es una función convexa. Pero el logaritmo natural era una función cóncava. Ajá. Bueno, vamos a generalizar ese resultado de la siguiente manera. Si tú tomas un número a mayor que 0, fijo, y con a distinto de 1, ocurre que la función a elevado a cierto número es una función convexa. En particular, aquí lo vamos a poner, en particular, cuando a es igual a e.
Pero eso ya lo probamos, ¿no? Cuando a es igual a e, sabemos que e a la x, la función exponencial, es una función convexa. Entonces, y lo probamos, ¿no? Probamos como calculando su primer derivada, después su segunda derivada, vimos que era mayor que 0 y se acabó, ¿no? Así hicimos la prueba. Bueno, esto generaliza a lo que hicimos en ese momento. Lo hicimos con a igual a e. Aquí estamos viendo que sin importar cómo sea la a, siempre y cuando sea mayor que 0 y distinta de 1, esta función siempre va a ser convexa. La a elevado a un cierto valor. Ajá. Ahora, ese es el punto 1, ¿no? El punto 2 dice que si a es mayor que 1, el logaritmo en base a es una función cóncava. Ajá. Con a mayor que 1. En particular, otra vez, si la a es igual a e, pues, ¿qué pasa cuando tenemos el logaritmo en base e? Ya vimos que el logaritmo en base e es el logaritmo natural. Ajá. Entonces, otra vez, este resultadito, esta propiedad, extiende a lo que ya se probó del logaritmo y logaritmo natural y la función exponencial. ¿Vale? Y el punto 3, bueno, aquí cambia un poco. Si tu a, vamos a fijarnos en el punto 3, si el valor fijo a está entre 0 y 1, entonces el logaritmo en base a es una función convexa. Ajá, en ese caso va a ser convexa. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Sus pruebas son muy sencillas. Tomamos un x en R y vamos a calcular la primer derivada de a a la x. Por la propiedad anterior, que es la propiedad 3, y por eso le puse aquí en un circulito 3, sabemos que la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo natural de a. ¿Ok? Ahora, calculemos la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada de a a la x, ¿y eso a qué es igual? Por lo que hicimos antes, sabemos que es la primera derivada de a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Ajá. Y derivamos. Bueno, ¿cómo derivamos esto? Pues logaritmo natural de a es una constante. Entonces ese logaritmo natural sale de la derivada y nos queda logaritmo natural de a por a elevado a la x. ¿Ok? La derivada de a elevado a la x. Derivamos a elevado a la x y ¿qué nos queda? Logaritmo natural de a multiplicado por a la x por el logaritmo natural de a. Chequen. Esta constante es esta constante de aquí. El verde con el verde. Y esto que está en rojo con lo que está en rojo. Esas cosas son iguales, ¿no? Logaritmo natural de a, aquí está el logaritmo natural de a. Y a la x, la derivada de a la x, sabemos que es a la x por el logaritmo natural de a. Agrupamos bien las cosas, nos queda el logaritmo natural de a al cuadrado por a la x. Y pregunta, ¿cómo es el logaritmo natural de a al cuadrado? Pues es un número mayor que 0, ¿no? Es un hecho que es mayor que 0 porque la a la estamos tomando mayor que 1, ¿no? Perdón. La estamos tomando distinta de 1. Es mayor que 0, a es mayor que 0, es distinta de 1. Entonces el logaritmo de a es un hecho que es distinto de 0. Pero al elevarlo al cuadrado, al elevar un número distinto de 0, como el logaritmo natural de a al cuadrado, nos da un número que es mayor que 0. Entonces este es mayor que 0. E a la x por logaritmo natural de a, pues también es mayor que 0 porque la exponencial nosotros sabemos que siempre toma valores positivos. Entonces, este es un producto de cosas mayores que 0. Bueno, entonces, todo este producto debe ser mayor que 0. ¿Quién es mayor que 0? Pues la segunda derivada. La segunda derivada, vamos a ponerla de La segunda derivada de a la x termina siendo mayor que 0. ¿Qué se concluye? Pues si tienes una función que tiene segunda derivada mayor que 0, esa función tiene que ser convexa. Y entonces tenemos que la función a elevado a cierto número, a la x, es una función convexa. ¿Ok? Ahí está la prueba. Si hay dudas, me dicen, por favor. ¿Va? Voy a bajar tantito. Bajamos. Y ahora vamos a hacer, ahora ¿qué tenemos que probar? Ahora tenemos que probar vamos a suponer que es mayor que 1, es un valor fijo, y tenemos que probar que el logaritmo en base a es una función cóncava.
¿Cómo se prueba que una función es cóncava? Hay que ver que su segunda derivada es menor que 0 en todo su dominio, ¿no? En todo el intervalo. A ver, déjame, voy a ver el chat, permítanme tantito. En particular... Ah, claro, ok. A ver, chequen. Pregunta que esto de, bueno, alguien preguntó que qué es esto de en particular, cuando A es igual a E. Lo que pasa, ahí va la explicación. Lo que pasa es que cuando trabajamos con la función exponencial, E a la X, y con el logaritmo natural, que ya vimos que es el logaritmo en base nosotros probamos que la exponencial es una función convexa. ¿Ya? Se probó que la exponencial es convexa. ¿Cómo? Vimos que su segunda derivada siempre es positiva. Y vimos que el logaritmo natural es una función cóncava. Ajá. Y estamos viendo que esos dos resultados que ya probamos son un caso particular de este resultado, de la propiedad 4. Porque fíjate en el punto 1. Toma a mayor que 0 fijo, distinto de 1, y entonces la función a elevada a cierta potencia es una función convexa. Bueno, en particular cuando a es igual a e, tendríamos que la función e elevada a la x sería una función convexa. Pero esa ya la probamos, ¿no? Ya probamos que e a la x, la función exponencial, es una función convexa. Entonces, estamos generalizando esos resultados que probamos en clases pasadas. Que el exponencial es una función convexa, que el logaritmo natural es una cóncava. Estos dos los estamos generalizando en esta propiedad que estoy enunciando. Esta de aquí. Ahora fíjate en el punto 2. Si a es mayor que 1 fijo, el logaritmo en base a es una función cóncava. Si tomamos a igual a e, entonces tendríamos el logaritmo en base e, pero el logaritmo en base e, por la observación que hicimos arriba, el logaritmo en base e es el logaritmo natural. Ajá. Entonces, que de esta propiedad que es mucho más general, se concluye en particular que la exponencial es convexa, que el logaritmo natural es cóncava. Y estos dos resultados ya los probamos en clases pasadas. A eso se refería él en particular. Y el logaritmo de a, ¿por qué es mayor que 0 al cuadrado? Al cuadrado es mayor que 0. Es que, ¿cómo tomamos a? Fíjate. Voy a borrar tantito el cuadrado, ¿eh? Voy a borrar tantito el cuadrado del logaritmo. Y así las cosas, el logaritmo natural de a lo único que sabemos es que es distinto de 0. O sea, sí, si así lo dejo, esto es algo distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa si ese número distinto de 0 lo elevo al cuadrado? Ah, si tú elevas al cuadrado un número distinto de 0, entonces te va a dar un número mayor que 0. O sea, tú tienes, logaritmo natural de a es distinto de 0. Lo elevamos al cuadrado y sin importar la asignatura de ese número, o sea, el logaritmo natural de a, si es positivo o negativo, no importa. Al elevarlo al cuadrado, siempre nos va a dar un número positivo. Ajá. Y entonces, por eso es que el logaritmo natural de a al cuadrado es mayor que 0. Ajá. El logaritmo natural de a es distinto de 0 porque le estamos quitando la chance de que es de ser igual a 1. Cuando a es igual a 1, si a fuera 1, entonces el logaritmo de a valdría 0. El logaritmo de 1 vale 0. Pero solo en ese caso, cuando a es igual a 1, el logaritmo de a vale 0. Solo en ese caso. Pero justo estamos quitando ese caso, el caso en que a es igual a 1. ¿Va? Bueno. Vale, no de que bajamos tantito y hacemos el 2, ¿no? Ahora tenemos que ver que el logaritmo en base a es una función cóncava, ¿va? ¿Cómo le hacemos? Pues hay que calcular su segunda derivada y ver que es menor que 0, ¿no? Entonces, pues vamos a calcularla. Chequen. Logaritmo en base a de x, la derivada. ¿Quién es? Por lo que hicimos hace rato, es 1 entre x por logaritmo natural de a. ¿Cuál es la segunda derivada del logaritmo en base a de x? Bueno, la primera derivada sabemos que es 1 entre x por logaritmo natural de a. Entonces, la segunda derivada del logaritmo en base a de x es la primera derivada de 1 entre x por logaritmo natural de a. Derivamos
¿Cuánto vale la derivada de esa función? Del 1 entre x logaritmo natural de a. Bueno, la constante sale, es 1 entre el logaritmo natural por la derivada de la 1 entre x. ¿Sabemos derivar eso? Sí. Es la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada. Y nos termina quedando que esto es menos 1 entre el logaritmo natural de a por x cuadrada. Ajá. Y ahora chequen. Logaritmo natural de a, en este caso, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque ¿cómo tomamos a la a? La a se tomó mayor que 1. La a es mayor que 1. Aplicamos logaritmo natural y entonces obtenemos, nos vamos a hacer aquí ese pasito. Aquí pongo una flecha. Tenemos que 1 es menor que a, ¿no? Aplicamos logaritmo natural y entonces logaritmo natural de 1 es menor al logaritmo natural de a. Pero el logaritmo natural de 1 es 0. Ajá. Entonces nos queda que 0 es menor al logaritmo natural de a. Entonces el logaritmo natural de a efectivamente es un número mayor que 0. Y la x cuadrada es un hecho que también es un número mayor que 0. El único caso en que x cuadrada no es mayor que 0 es cuando x es igual a 0. Pero la x se está tomando en el 0, infinito. Ajá. X se está tomando en el 0, infinito. Entonces no puede ser x al cuadrado 0, ¿no? Porque estás en el 0, infinito. X no puede ser 0, que es el único caso en el que al cuadrado seguiría siendo 0. Ese caso no es posible. Y entonces este cociente, con este signo, va a ser, el signo menos, es menor que 0. Para cualquier x en el 0, infinito. ¿Qué se concluye? Que el logaritmo en base a es una función cóncava, en el caso en que la a es mayor que 1. El punto 3 se queda como un ejercicio, ¿va? ¿Cuál es el punto 3? Vamos a recordarlo. Aquí está, ¿no? Si tú tomas una constante a que está entre 0 y 1, un valor fijo, el logaritmo en base a es una función convexa. Ustedes háganlo, es un ejercicio muy, muy sencillo. Es básicamente hacer lo que hicimos en el punto 1 y en el punto 2. Ahí nada más hay que tener cuidado con cuánto vale el logaritmo natural de a cuando a está entre 0 y 1. Cuando a está entre 0 y 1, logaritmo natural de a es un número menor que 0. Entonces nada más tengan cuidado con eso y ya. Pero en general es lo que hicimos ahorita. ¿Ah? Entonces, bueno, ya está. Ya vimos la concavidad y la convexidad de este tipo de funciones. ¿Qué más? Pues vamos a hacer un recordatorio. Antes de, bueno, ya a lo mejor están leyendo la propiedad 5, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué dice el recordatorio? Bueno, habla de ciertas propiedades del logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural de x por y, ya probamos que es igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Eso ya se probó. Construimos dos funciones, no sé si recuerdan la prueba. Construimos dos funciones auxiliares, vimos que sus derivadas eran iguales, entonces difieren por una constante. Que por cierto, ahí se equivocó mucha gente en el examen. ¿Qué problema era? Creo que el problema 3, sí, en el 3 les había dado de hint que les di dos funciones y les dije, prueben que las derivadas de esas dos funciones son iguales. Que dos funciones tengan la misma derivada implica que son iguales salvo por una constante. O sea, si H1' es igual a H2', entonces H1 es igual a H2 más una constante K. Sepa qué constante es. De principio así, eso es lo que se puede concluir. Pero mucha gente concluía así, como les voy a decir a continuación. Como H1' es igual a H2', entonces deben de ser iguales. O sea, si tienen la misma derivada, entonces son iguales las funciones. Y eso no es verdad, porque están los ejemplos muy, muy sencillos, como la x cuadrada más 1 y la x cuadrada, pues son funciones distintas, estamos de acuerdo, que cuando las derivamos, tienen la misma derivada. Ajá. Entonces, tienen la misma derivada, pero no son la misma función. Difieren por una constante, sí, eso es un hecho. Que podría ser la constante 0, también eso es un hecho, pero no sabemos. Así aplicando el teorema de principio, pues no sabemos qué constante es. Ajá. Entonces, ahí, pues no les bajé muchos puntos, pero bueno, es algo que pasó mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, en fin, regresando. Logaritmo natural de x por y
es igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Esa es una. Recordatorio 2. Logaritmo natural de x entre y es logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. Y el recordatorio 3. Toma un n número natural. Aquí ya no le puse. Vamos a ponerle aquí n un número natural. Toma una n número natural y ocurre, creo que este es otro color, pero bueno, que el logaritmo natural de x elevado a la n es igual a n por el logaritmo natural de x. ¿Okay? Entonces, esos tres recordatorios van a ser útiles ahorita. ¿Qué es lo que dice la propiedad 5? Van a ser útiles para la propiedad 5. Bueno, tómate un número a mayor que 0, fijo, con a distinto de 1. Ocurre que para cualesquiera x y en el 0, infinito, se cumplen las siguientes igualdades. Checa. Logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Lo mismo que pasa con el logaritmo natural. Estamos extendiendo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos generalizando estas identidades, ¿no? De logaritmo natural a logaritmo en cualquier base. El logaritmo en base a de x entre y es el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Y para cualquier número natural, el logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. ¿Y cómo se prueba esto? Pues otra vez, hay que tener clara la definición de los logaritmos en base a. Quedaron en términos de logaritmo natural, ¿estamos de acuerdo? El logaritmo en base a, en cualquier base, quedó en términos de la función logaritmo natural. Entonces, ahí está la clave. Un logaritmo en base a es un logaritmo natural en realidad. Y para el logaritmo natural nosotros sabemos que se cumple la propiedad que está en amarillo, la que está en naranja y la que está en azul, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Hay que llevar el logaritmo en base a un logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer las pruebas. Vamos a hacer la prueba del primer punto. Pues vamos a tomar dos puntos x y en el 0, infinito. En la prueba no lo dije, pero tenemos que tomar dos puntos, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Poner. Tomamos dos puntos x y en el 0, infinito. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo en base a de x por y, por la manera en que se definió el logaritmo en base a, eso es logaritmo natural de x por y entre el logaritmo natural de a, ¿no? Eso por definición. Así definimos al logaritmo en base a, y bueno, ahí está. Y ahora vamos a usar la propiedad que está en amarillo. La que está en amarillo. Vamos a usar la propiedad que está en amarillo. Logaritmo natural de x por y. ¿A qué es igual? Pues al logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Y eso justo es lo que tenemos en el numerador. ¿Ok? Entonces, aplicamos la fórmula y nos queda que logaritmo natural de x por y entre el logaritmo natural de a es el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y entre el logaritmo natural de a. Separamos las fracciones porque tenemos una suma en el numerador. ¿Y qué nos queda? Que esto es igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a más logaritmo natural de y entre el logaritmo natural de a. Pero por definición del logaritmo en base a, esto es logaritmo en base a de x más logaritmo en base b de y. ¿Ok? Y entonces ya tenemos la igualdad. Nos fijamos en el principio de toda esta cadena de igualdades. Nos fijamos en el final de toda esta cadena de igualdades y obtuvimos lo que queríamos, ¿no? Aquí está la conclusión, de hecho. Aquí la tenemos. Ok. Y bueno, ahora hacemos el punto 2 y el punto 3. ¿Qué dice 2? Bueno, otra vez, logaritmo en base a de x entre y. Eso por definición es el logaritmo natural de x entre y entre el logaritmo natural de a. Ahora usamos la propiedad que está a. Permítanme tantito, ¿alguien tuvo una duda? Profesor, una duda. ¿El recordatorio 3 no se cumple si n es negativa? Sí, sí se cumple, ¿eh? De hecho, sí se cumple y al ratito la vamos a generalizar. De hecho, mira, voy a bajar tantito. Bajamos, bajamos. Aquí está. Es la propiedad 8. Para cualquier x en R, de hecho no solo natural enteros o racionales, sino para cualquier real, incluso un irracional, el logaritmo en base a
de b elevado a la x es x por el logaritmo en base a de b, ¿no? ¿Qué es lo que dice el resultado? Que la potencia sale multiplicando, ¿ok? La potencia la puedes sacar, pero multiplicando, ¿no? Y no importa qué potencia sea, real, irracional o racional, la potencia baja, siempre, siempre, siempre. Pero digamos que se hace en este orden, porque cuando probamos que el logaritmo de x a la n, voy a subir tantito, subimos de nuevo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Cuando probamos que el logaritmo natural de x elevado a la n es igual a n por el logaritmo natural de x, todavía no teníamos definido lo que era, por ejemplo, esto. X a la... Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo como... Ahí voy. Borramos esto. No sabíamos que era x a la alfa con alfa un irracional, por ejemplo. Ahorita ya lo definimos. Ya definimos esta expresión. Cuando dimos la definición de a elevado a cierta potencia, que me le cambio aquí la x por una b. Esto ya lo tenemos definido. Incluso para irracionales, para racionales. Ya lo tenemos definido. ¿Cómo definimos este símbolo? B elevado a la alfa. Lo definimos como e a la alfa por el logaritmo natural de b. Pero eso es algo que apenas definimos. Es algo que apenas se definió. Antes no teníamos, no sabíamos qué significaba un número elevado a un irracional, por ejemplo, o a un racional. Bueno, ahorita ya lo tenemos definido. ¿Va? Por eso es que no lo habíamos hecho antes. Hasta ahorita vamos a poderlo probar. Hasta ahorita vamos a poder formalizar eso, ¿no? Bueno, continuamos. Bajo. Y vamos en este. No, aquí no, aquí. Entonces vamos a usar la propiedad que está en naranja, ¿no? Que es el recordatorio 2, que es logaritmo natural de x entre y, es el logaritmo natural de x, menos el logaritmo natural de y. ¿Ok? Vamos a usar esa. Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo natural de x entre y, entre el logaritmo natural de a, es igual a logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y, entre el logaritmo natural de a. Otra vez, tenemos una suma en el numerador. Separamos la fracción y nos queda logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de y entre el logaritmo natural de a. Por definición, el primer término, ¿quién es? Es el logaritmo en base a de, aquí me equivoqué, aquí es logaritmo en base a de x. Y el segundo término es el logaritmo en base a de y. Y entonces, ¿qué concluimos? Se concluye que el logaritmo en base a de x entre y es el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a, vamos a cambiarle, en base a de y. ¿Ok? Ya tenemos la otra identidad. La 3 que se quede como, ustedes la checan, ¿va? Chequen la propiedad 3, la condición 3, bueno, el punto 3, chequenlo ustedes. Su prueba es súper cortita. Y bueno, ustedes chequen ese y vamos a seguir avanzando, ¿va? Si les parece. ¿Vale? Bajo. Entonces la propiedad 3, ustedes chequenla. Y ya, ¿va? Bueno, bajamos. Y propiedad 6. Bueno, otra vez. Ahora va a ser, son 3 propiedades que generalizan propiedades de la función exponencial. Vamos a recordar dos propiedades de la función exponencial. La función exponencial cumple lo siguiente. E a la x más y, sabemos que es igual a e a la x por e a la y. Eso ya se probó, ya lo probamos eso. Y también probamos que e elevado a la x menos y es igual a e a la x entre e a la y. ¿Ok? Entonces, esas dos propiedades, esos dos recordatorios, los vamos a ocupar para probar lo que dice la propiedad, para probar los 3 puntos de la propiedad 6. ¿Ok? ¿En qué hipótesis estamos? Pues a mayor que 0, un valor fijo, distinto de 1, y entonces tenemos que para cualesquiera x, y en R, ocurre que a elevado a la x más y es igual a la x por a la y. ¿Ok? Eso se generaliza inmediatamente al recordatorio 1, ¿no? Con a igual a e,
pues tenemos justo el recordatorio 1, ¿no? 2, no, esto es algo nuevo, el 2. A la X elevado a la Y es a la X por Y. ¿Ok? Eso es algo nuevo, eso sí es nuevo. Bueno, eso no generaliza nada de lo que habíamos visto, más bien. Y a elevado a la X menos Y es igual a elevado a la X entre a elevado a la Y. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la demostración de esos tres resultados. A ver, ahí va. Y otra vez, hay que entender, hay que saber bien la definición de a elevado a cierto número, ¿no? La definición que dimos al principio de toda esta clase, ¿no? ¿Quién es a elevado a la X más Y? Por definición, eso es igual a e elevado a la X más Y por el logaritmo natural de a. Distribuimos el producto sobre la suma y entonces nos queda que esto es igual a e a la X por logaritmo natural de a más Y por logaritmo natural de a. Y nosotros sabemos por el recordatorio 1, aquí por eso puse un circulito azul, que es justo el recordatorio 1, eso es igual a e a la X por logaritmo natural de a multiplicado por e a la Y por logaritmo natural de b. Ajá. Y por la definición de a elevado a cierta potencia, ¿qué sabemos? Pues que a ver, déjenme, pongo de un color, e a la X por logaritmo natural de a es a la X, ¿no? Y también sabemos, también tenemos que e a la Y por logaritmo natural de b es a la Y, ¿ok? Entonces ya tenemos el resultado, nos fijamos en el principio de toda esta cadena de igualdades, que es a elevado a la X más Y, nos fijamos en el final de toda esta cadena de igualdades, que es a la X por a la Y, ¿y qué tenemos? Pues tenemos que a la X más Y es igual a la X por a la Y, que es justo lo que queríamos demostrar, ¿va? Y bueno, ahí está el 1, 2, bajo tantito. ¿Quién es? A ver, permítanme tantito, déjenme ver. Ok. Ah, sí, a ver. Sí, no es A, ¿verdad? Aquí es B, aquí me confundí. Ahí le había puesto B, ¿no? Más bien es una A. Ahí está. Marcar. Voy. Ahí está, ya. Ya quedó, ¿no? Ahora sí está bien. Gracias, por la observación. A ver. Alguien pregunta, profe, ¿y por qué se definieron así las funciones? O sea, ¿por qué se definió así a la X y el logaritmo en base a de X? Bueno, eso tiene que ver con, como les digo, digamos que esas funciones se van construyendo, digamos, poco a poquito, por decirlo de alguna manera. Primero, uno se pregunta, a ver, ¿qué X's tenemos? ¿Qué X's, con qué X's podríamos trabajar? Bueno, pues puedes tomar naturales, enteros, vamos a ir subiéndole el nivel. Piensen, los números más sencillos, los naturales. Después, ¿qué le sigue? Los enteros, ¿no? Después, los racionales. Y por último, los irracionales. Ajá. Entonces, vamos a borrar tantito el logaritmo en base a. Ahí está. Entonces, ahí va. Tú tomas una en el 0, infinito. Eso, tómate un a en el 0, infinito. Ahora, imagínate que tomas un x natural. Si tomas un x natural, no hay ningún problema en definir a la x como a por a por a por a. ¿Cuántas veces? X veces, ¿no? Eso lo puedes hacer desde un curso de álgebra superior con el principio de el teorema de recursión, ¿no? Para números naturales. Esa es una función recursiva, ¿no? Estás definiendo una función que depende de los números, bueno, cuyos dominios son los números naturales. Entonces, a la x con x natural no hay ningún problema. Se define como el producto de a consigo mismo x veces.
si es un natural. Si es un número entero, o sea, en particular si es un negativo, tampoco hay mucho problema. Porque podemos definir, empezamos definiendo a la menos 1, ¿como quién? Como el inverso multiplicativo de a. ¿Y cómo definimos a la menos n? Donde n es un natural. Lo definimos como 1 entre a la n. ¿Ok? Entonces, estaba también definida para n enteros. No hay ningún problema. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué lo definiste de esta manera tan fea? Bueno, vamos paso a paso. Después, esto después lo van a ver con los ayudantes, ¿eh? Ven que les había comentado que íbamos a ver la parte intuitiva, ¿no? Del por qué se definen de esa manera. Eso lo van a ver, lo iban a ver conmigo, pero lo van a terminar viendo con los ayudantes el sábado. Van a ir haciéndolo con cuidado, pero les voy contando más o menos cómo va el asunto. Ahora, ¿cómo podríamos definir a la x para x un racional? Por ejemplo, para un racional de la forma 1 entre q. Pues esos serían raíces, bueno, 1 entre n. Vamos a ponerle 1 entre n. O sea, tú tienes un 1 entre n, donde n es un natural. ¿Cómo definirías a la 1 entre n? Pues eso ya se definió en cálculo 1. Se definieron las raíces enésimas de un número positivo. Y con el teorema del valor intermedio de continuidad, se probó que cada número positivo tiene una única raíz enésima. Perfecto. Entonces, pues también se tiene definido a elevado a la 1 entre n. ¿Qué pasa si queremos definir ahora? Aquí estoy haciendo bueno, no importa. Si queremos definir a la x con x un número de la forma m entre n. O sea, un racional. Pues es muy sencillo. Definimos a la x como a elevado a la m entre n. Bueno, no. A la m entre n lo definimos como, ¿dónde lo pondré? Aquí. A la 1 entre n elevado a la m. Se supone a la 1 entre n ya está definido. Ajá. Y este número lo elevas a la m, ya también tenemos definido qué significa elevar un número a la m. Aquí está, que es justo esto que voy a marcar, ¿no? Aquí está el caso cuando x es un natural. Aquí está el caso cuando x es un entero. Es este. Cuando es un racional, ¿cuál sería? Cuando es el inverso de un natural, aquí está. Sería este. Aquí está, que sería este de aquí también. Estos dos. Ajá. Lo defines como las raíces enésimas. Cuando es el inverso de un natural. Cuando es un racional, lo defines en términos de las raíces enésimas y las potencias, que eso ya lo hicimos. Y entonces uno dice, pues ya estuvo, no tengo que definir de una manera tan complicada a la x con x cualquier real. No hay un problema. ¿Qué pasa cuando, y lo voy a poner en la esquinita de la pantalla, a la x con x un irracional? Y entonces uno se queda pensando, a ver, ¿cómo puedo definir a la x con x un irracional? ¿Cómo se podría definir ese número? Entonces, uno piensa a lo mejor en la densidad de los racionales. Uno sabe que cualquier número real se puede aproximar con racionales. En particular, un irracional lo podemos aproximar con racionales. Entonces, uno podría pensar que esto se puede definir mediante un proceso límite. Y sí se puede hacer, es una forma. Pero otra forma que es compatible con todo esto que dijimos es justo como nosotros definimos a la x. Nosotros a la x la definimos, ahorita voy a borrar todo esto, definimos a la x como e a la x por logaritmo natural de a. ¿Tenemos definida la función exponencial? Sí, ya la definimos. ¿Tenemos definida el logaritmo natural? También ya lo definimos. Ajá. Entonces, se define a la x como e a la x logaritmo natural de a. Y uno se pregunta, ¿esa definición es compatible con todo esto que dijimos aquí arriba? Y ocurre que sí. Si uno va viendo los casitos, por ejemplo, ¿qué pasa si x es un natural? Y evaluamos en nuestra definición, nos va a dar justo lo que nosotros entendíamos, nuestra idea intuitiva, ¿no? De lo que es a la x con x natural. Es multiplicar
X veces al número A, ¿no? Es A por A por A por A, X veces. En ya nuestra definición formal, ¿no? También entra, bueno, también es compatible con la definición intuitiva que dimos de A elevado a un entero. O sea, A elevado a la menos n, como aquí le pusimos, ¿no? A elevado a la menos n. A elevado a un entero, pues también va a ser compatible y se puede verificar. Ajá. Y todas esas cosas se pueden ir verificando y se puede verificar que estas ideas, que son mucho más simples y que así es como uno empezaría a construirlas, a este tipo de funciones, son compatibles, coinciden con la función que nosotros definimos. Definimos a la x como e a la x por logaritmo natural de a. Esa es nuestra definición. Y es compatible con estas ideas intuitivas que están aquí arriba, ¿no? El círculo azul, el círculo verde. Pero bueno, todo eso lo van a ver el viernes. O sea, van a ver trigonométricas y van a ver ideas intuitivas de todo esto. De por qué se define así el logaritmo natural. De hecho, tendríamos que preguntarnos por qué así se define la exponencial. ¿Y por qué se define así al logaritmo natural? Al logaritmo natural lo definimos como una integral, ¿no? A la exponencial le definimos como la inversa del logaritmo natural. ¿Por qué? ¿Por qué así se definió? Bueno, tendríamos que entonces preguntarnos qué es un logaritmo natural, de una manera muy, muy intuitiva. Y se puede ver así, es un hecho. Eso lo van a ver después, ¿va? Bueno, un pequeño paréntesis, no me cupo, eso lo puede haber escrito mejor, pero bueno, aquí ya no tenía espacio. Déjenme borrar todo esto, ¿va? Ahí voy, ahí voy. Vamos a borrar. Borramos. A ver. Esto no lo borramos. Ahí está, ahí está. Sí, esto después se va a ver con cuidado, ¿no? Ya solamente son ideas intuitivas que llevan a dar una definición formal de lo que es a elevado a la x. Hay muchas maneras de construir a elevado a la x, pero digamos, la que es acorde al curso de cálculo 2, pues sería con las integrales, ¿no? Déjenme ver el chat. Voy. Profesor, en el caso del recordatorio 2, entonces habíamos dicho que n era solo un natural porque no conocíamos a la x, exactamente. Pero ahora sabemos que n puede ser cualquier número, o sea potencia, o esa potencia, o sea la potencia puede ser cualquier número. Sí, la potencia, o sea, la potencia puede ser cualquier número, sí. Sí puede ser cualquier número. La potencia puede ser cualquier número real. Lo que no puede ser cualquier número real es la base. O sea, el número A, la base, esa no puede ser cualquier número. Es un número mayor que 0 y distinto de 1, ¿no? Pero la potencia sí puede ser cualquier número real, ¿va? Y ahorita vamos a ver, ¿no? Ese resultado, ¿va? ¿Va? No, ¿de qué? A ver, aquí todavía hay cosas por borrar. Sí, aquí está Y ahora sí ya, ¿no? Vale, ¿no? ¿De qué? Bueno, entonces, ya está aprobado 1, 2, a elevado a la x elevado a la y. Vamos a hacer la prueba. Por definición, ¿esto qué es? Esto es e a la y multiplicado por el logaritmo natural de a elevado a la x. ¿Cuál sería la base en este caso? La base en este caso es a elevado a la x. ¿Cuál es la potencia? La potencia es y. Entonces, aplicamos nuestra definición de un número elevado a una potencia y nos queda que esto es e a la y por el logaritmo natural de a la x, ¿no? Ok, ahora ¿quién es a la x? Vamos a sustituir. Tenemos que esto es igual a e a la y por el logaritmo natural de e a la x por el logaritmo natural de a. ¿Va? Nos queda esto y hay que recordar que tanto el logaritmo natural como la función exponencial son funciones inversas. Ajá. Entonces nos queda que esto es igual a e a la y por x por el logaritmo natural de a. O sea, nos termina quedando que esto es agrupamos de manera conveniente, esto es e a la x por y por el logaritmo natural de a. Y por definición, esto es a elevado a la x por y. ¿Ok? El punto 3, ese ustedes chequen. ¿Les parece? Son muy sencillas las pruebas. Son muy, muy sencillas las pruebas. Por eso es que se las dejo a ustedes para que las chequen con cuidado y sigamos avanzando. ¿Va?
Vamos a avanzar un poquito más. ¿Y qué tenemos? Una observación que es importante. Aquí es importante cómo se ponen los paréntesis. Chequen. Aquí está la observación, ¿no? Tenemos que A elevado a la C y todo eso, A elevado a la B. Y todo eso elevado a la C es distinto de A elevado a B elevado a la C. O sea, importa el orden de los paréntesis. Por ejemplo, el producto es asociativo, ¿no? La suma es asociativa, pero la exponenciación no. Ahí hay que tener cuidado. Y aquí hay un ejemplo muy, muy simple. 2 elevado a la 3, pues es 8. ¿Estamos de acuerdo? Y después lo elevamos al cuadrado y eso nos da 64, ¿no? Pero ahora, háganlo de esta manera. Primero, 3 elevado al cuadrado. Eso es 9, ¿no? Y entonces 2 elevado a la 9, si hacen la cuenta, se van a dar cuenta que eso es 500, se dan cuenta que es 512. Ajá. Y son dos números distintos, ¿no? Entonces, la exponenciación no es asociativa, ¿va? Hay que tener cuidado de cómo vas a aplicar exponenciación, ¿no? ¿Va? Bueno, bajamos tantito. Propiedad 8. Y esta es la propiedad que les decía, ¿no? Que la potencia puede ser, bueno, la potencia ya sabemos que puede ser cualquier real, desde el principio, desde que dimos la definición de las funciones a la x, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahorita es que la x, la potencia, puede salir del logaritmo, sin importar en qué base esté. Base base cualquier número mayor que 0 y distinto de 1. Ajá, no importa qué base tomemos. ¿Vale? ¿Qué dice el resultado? Bueno, que para cualquier, aquí hay que quitar esto de natural. Ahí está. Ahora sí. Tomamos dos números A y B mayores que 0, fijos, con la condición de que A y B sean distintos de 1. ¿Por qué? Porque van a jugar el papel de bases, ¿no? La base de un logaritmo y la base de una función exponencial, ¿no? Para cada x en R, ocurre que el logaritmo en base A de B a la x es x por el logaritmo en base A de B. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo se hace la prueba? Bueno, prueba. Logaritmo en base A de B a la x, por definición del logaritmo en base A, ¿eso qué es? Sabemos que eso es igual al logaritmo natural de B a la x entre el logaritmo natural de A. Eso por la definición del logaritmo en base A. Ahora, B a la x, por definición, ¿quién es? Es E a la x por el logaritmo natural de B. O sea, lo que está en rojo, que es B a la x, es justo esto que también está en rojo, ¿no? El E a la x por el logaritmo natural de B. Entonces, ¿qué tenemos? Que el logaritmo natural de B a la x entre el logaritmo natural de A, eso es igual a el logaritmo natural de E a la x por el logaritmo natural de B entre el logaritmo natural de A. Nuevamente, logaritmo y exponencial son funciones inversas. Estoy aplicando aquí la exponencial. Aquí estoy aplicando el logaritmo natural. ¿Ok? Entonces se cancela, porque son funciones inversas y nos queda x por logaritmo natural de b entre logaritmo natural de a. Ajá. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a x por logaritmo en base a evaluado en b. Eso es por la definición del logaritmo en base a. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues nos fijamos en la primera parte de esta cadena de igualdades, que es el logaritmo en base a de b a la x. Nos fijamos en el final de toda esta cadena de igualdades, que es x por logaritmo en base a de b, y obtenemos lo que queríamos, ¿no? Esta igualdad. ¿Ok? Entonces ahí está otra propiedad más. La potencia siempre sale sin importar cómo sea esa potencia. Racional, irracional, entero, natural, lo que sea, siempre la potencia sale. ¿Ok? Bajo tantito, bajamos. Y bueno, una propiedad más. Vamos a ver una propiedad más. Esta me gustaría que ustedes la checan, ¿va? A ver, déjenme pensar aquí. Aquí lo que se hace es encontrar, bueno, esta vamos a checarla mejor. Vamos a checar esto. Es una fórmula para calcular la derivada de una función de esta forma. F de x elevado a la g de x.
Ajá. F de x elevado a la g de x. Vamos a obtener una fórmula para calcular ese tipo de, la derivada de ese tipo de funciones. Entonces vamos a hacer esto, que sea lo último y acabamos, ¿va? Chequen, miren. Vamos a tomar una función f de un dominio de subconjunto de R, cuyo codominio es el intervalo 0, infinito. Tomemos una función g que va de un dominio de subconjunto de R en R. En la f hay una restricción, ¿no? El codominio, o sea, la imagen de la f, debe ser un número positivo, siempre, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ambas funciones son derivables, tanto la f como la g, ¿ok? Y entonces tenemos lo siguiente. Tómate un x en d, en el dominio de ambas funciones, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Quién es f? ¿Quién es la función f elevada a la función g? Por definición, eso es f de x elevado a la g de x. Así lo vamos a definir. F elevado a la g evaluada en x, esa es una nueva función, cuya regla de correspondencia es f de x elevado a la g de x. Observa que esto está bien definido, porque la base, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser positiva, ¿no? Ok. Y la potencia puede ser como sea. G de x es sus valores pueden ser los que sean, ¿no? Entonces, por definición, ¿esto qué es? Esto es e a la g de x por el logaritmo natural de f de x. Observa que incluso si f es 1, no hay ningún problema. Si f de x valiera 1, el logaritmo natural de f de x, pues valdría 0, ¿no? Logaritmo natural de 1 vale 0. Si f de x vale 1, pues esto se hace 0, la potencia se hace 0, y nos terminaría dando 1 todo esto. ¿Ja? O sea, si la f de x vale 1, entonces el logaritmo de f de x valdría 0. Y e a la g de x por el logaritmo natural de f de x, pues está bien definido. Esta cosa valdría 1. ¿Ok? Entonces, en ese caso también está bien definido eso. En el caso en que f valiera 1. ¿Ja? Derivemos. ¿Quién es la derivada de f elevado a la g' de x? Pues, por definición, eso es e a la g de x por el logaritmo de f de x', ¿no? Hay que derivar esto. Apliquemos regla de la cadena. Por regla de la cadena, esto es la derivada de lo de afuera, que es la función exponencial, evaluada en lo de adentro. Lo de adentro es g de x por logaritmo natural de f de x, multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es g de x por el logaritmo natural de f de x. Regla del producto. ¿Estamos de acuerdo que aquí tenemos el producto de dos funciones? Una es g de x y otra es el logaritmo natural de f de x. Derivamos y nos queda que esto es e a la g de x por el logaritmo natural de f de x. A eso ya no le hicimos nada. Eso ya se quedó igual. Y al otro factor, a ese sí le hicimos algo, lo derivamos. Nos termina quedando que es g' de x por el logaritmo natural de f de x más g de x por f' de x entre f de x. Y se obtiene una fórmula, que es justo lo que aparece en amarillo. F de x elevado a la g de x', eso es e a la g de x por el logaritmo de f de x, todo eso multiplicado por g' de x por el logaritmo de f de x más g de x por f' de x entre f de x. Y bueno, esta fórmula, ¿para qué sirve? Para calcular la derivada de una función elevada a otra función. ¿Ok? Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué es? Bueno, para la prueba que se hizo, pues se aplicó regla de la cadena. Regla de la cadena, regla del producto. Encontrar las composiciones es importantísimo y bueno, eso es lo que se ocupó, ¿no? Para demostrar la fórmula. Aquí hay algunos ejemplos, ya no los vamos a desarrollar. Le voy a pedir a los ayudantes que hagan ejemplos de este tipo, que creo que ya hicieron, ¿eh? Creo que ya hicieron cuando vieron teoría de la derivada. Se tuvieron que ver estos ejemplos con los ayudantes. Entonces, bueno, de todas formas que hagan algunos. ¿Y qué faltó? Faltó relativamente poco. Faltó ver las gráficas de las funciones, las a la x, los logaritmos en base a. Aquí hay diferentes casos. Y faltó un comentario nada más. Un comentario sobre las funciones hiperbólicas.
Las funciones hiperbólicas, rapidísimo, son funciones que quedan en términos de la exponencial. Fíjense, por ejemplo, el seno hiperbólico se define como e a la x menos e a la menos x entre 2. Y el coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x entre 2. Ese es seno hiperbólico, coseno hiperbólico. ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué hiperbólico? Bueno, ocurre que cuando te construyes esta curva, esos puntos, estos puntitos, de esta forma, estos puntos en R2, seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, esos puntos que están en R2 forman parte de una hipérbola. Por eso le llama hiperbólico. Porque ya cuando consideras la pareja, seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x, esa pareja forma parte de una hipérbola. ¿Okay? Es algo que se puede verificar fácilmente. Solo es un comentario, solo aquí pensaba hacer un comentario, porque a lo mejor en la tarea de examen vienen algunas cositas de las funciones hiperbólicas. Muy sencillas, porque ahí las introduciría con cuidado en la tarea de examen, a lo mejor nada más, no estoy seguro todavía, y vería, bueno, ¿qué es el que tendría que ver? Pues calcular sus derivadas, algunas identidades, etcétera. Pero son pruebas muy, muy, muy sencillas. Pero todavía lo estoy pensando, ¿eh? No es un hecho. Si viniera esto, pues sería todavía más fácil el examen porque esas pruebas son muy fáciles, ¿eh? Son muy, muy sencillas. Todas las pruebas de calcular la derivada del seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, ver cuál es su dominio, etcétera. ¿Va? Pero bueno, todo lo que faltó le digo a los ayudantes que lo chequen. Y no, sería muy fácil. No. Todo lo que faltó, que fue muy poquito. O sea, lo que falta es ver las gráficas, ¿no? De las funciones a la x, el logaritmo en base a, y dar ideas intuitivas del por qué así se definieron estas funciones. Sí, le subo tantito. Ahí está. Ver las gráficas, las ideas intuitivas de cómo surgen estas funciones, porque nosotros dimos una definición que a lo mejor se ve muy abstracta, ¿no? De la función a la x, del logaritmo en base a de x, pero hay una razón del por qué se definen de esa manera. Hay una razón muy intuitiva, que se empieza poco a poco. Empiezas definiendo a elevado a un natural. Después, a elevado a un entero. A elevado a un 1 entre n. A elevado a la m entre n, o sea, a elevado a un racional. Y después te preguntas, ¿cómo definimos a elevado a un irracional? Y entonces buscas la manera en que tenga sentido la definición y que en todo lo que definiste antes sea compatible con esa definición general. Y justo lo que nosotros dimos fue la definición general, o sea, como el final, digamos, de toda la historia. Pero eso lo van a ver con los ayudantes. ¿Va? A ver, déjenme ver. Profe, pero ¿por qué se llama cénicos? Lo de hiperbólica ya me quedó claro, pero es que ocurre que también tienen propiedades parecidas, estas funciones tienen propiedades parecidas a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, a ver, voy a bajar tantito. Vamos tantito. Las trigonométricas, que las van a ver mañana y el viernes, ¿qué cumplen? Pues cuando consideras la pareja coseno, seno, tengo un dibujito, ojalá y me quede bien. Ahí está, creo que ya está, ya quedó. Coseno de x y seno de x, cuando piensas en la pareja, ocurre que forman parte de un círculo unitario. Cuando piensas en la pareja coseno de x, seno de x, forman parte de un círculo unitario. ¿Por qué? Porque sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x ocurre que es igual a 1. El seno hiperbólico y el coseno hiperbólico también, como forman parte de una hipérbola, satisfacen cierta ecuación. ¿Ok? Ocurre que el coseno tiene una fórmula para el ángulo, bueno, se le conoce como la fórmula del ángulo doble, ¿no? Coseno de x más y es igual a coseno de x por coseno de y menos seno de x
por seno de y. Es una fórmula que se prueba en geometría analítica, en cálculo, lo van a probar, pero con teoría de la derivada van a probar eso. Ocurre que las funciones, el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, también satisfacen identidades de este tipo. El seno hiperbólico de x más y es igual a cierta identidad, el coseno hiperbólico es igual a cierta identidad, y por eso se les pone ese nombre, porque tienen parecido a las identidades que cumplen las funciones trigonométricas. Ajá. Pues se les pone al principio el seno, coseno, tangente, secante y después el hiperbólico, ¿no? ¿Por qué? Porque seno hiperbólico y coseno hiperbólico, al considerar la pareja, se encuentran sobre una hipérbola, y porque satisfacen propiedades muy parecidas a las que cumplen el seno, el coseno, la tangente, ¿vale? Pero eso, no sé si venga en la tarea de examen, o a lo mejor también van a ver un cachito de eso los ayudantes, aunque ya sería mucho material. Pero bueno, ya hasta aquí le dejamos. Ya el lunes empezamos con un tema un poquito más complejo, así que ese hay que verlo con mucho cuidado, que es la integral de Riemann. Al principio, la definición que se da la integral de Riemann puede ser un poquito complicada, porque se parece a un límite. Y el límite en general, pues, es complicado, ¿no? De entender la definición del límite. Se parece. Entonces, bueno, hay que eso irlo viendo con mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Va? Bueno, pero lo hacemos con cuidado el lunes, el martes, miércoles, jueves y acabamos. Yo creo que si le dedicamos un buen rato, estos 4 días, sí acabamos todo el tema de la integral de Riemann. ¿Va? Bueno, déjenme ver el chat rápidamente. Profe, eso que mencionaba, que a la x es de la forma ax, ¿se puede dar por hecho o sí se debe probar como mencionaba para los naturales, enteros racionales y luego para los reales en general? Sí, o sea, mira, checa. Nosotros definimos a la x como e a la x por el logaritmo natural de a, ¿no? Así lo definimos. Ahora, fíjate, vamos a hacer un ejemplito. Tómate x igual a un natural. Tú con la idea intuitiva de lo que es a la n, ¿qué es a la n? Pues es multiplicar a por a n veces, ¿no? Ahora, eso es con nuestra idea intuitiva, ¿no? De lo que es a elevado a la n, es multiplicar a por a por a por a n veces. Ahora, con esta definición formal de a a la x, ¿qué sería a la n? Sería e a la n por el logaritmo natural de a. Ah, pero por la manera en que definimos el logaritmo natural de a, sabemos que sube potencias naturales, ¿no? Entonces esto es e elevado a la logaritmo natural de a la n. Eso se probó, estamos de acuerdo, formalmente. Eso se dice formalmente. Y como logaritmo y exponencial son funciones, inversas, ¿a qué llegamos? A que esto es a la n. Ajá. No, ahí esto ya no es necesario. Esto ya no es necesario. Ajá. Más bien se quedaría así, nada más. Se quedaría de esta forma. A la n, por la manera en que definimos a la función exponencial, esto es e elevado a la n por el logaritmo natural de a. Ajá. Pero esto es igual a e a la logaritmo natural de a a la n. Ajá. Y este a elevado a la n, a ver, ese que está en el punto azul, es este de aquí. Es justamente este. Es a por a por a por a n veces. Ajá. Y embonó perfectamente en la definición que dimos de a elevado a la x, donde x es cualquier real. Ajá. Porque estas dos son funciones inversas, entonces nos termina quedando el a la n de esta definición, de que a la n es multiplicar a por a n veces. Es más, vamos a ponerle aquí un asterisco. A la n asterisco. A la n asterisco, ¿cuál es? Es este. El de multiplicar a por a por a por a n veces. A la n, sin asterisco, es el de nuestra definición general. A la x es e a la x por logaritmo natural de a. Entonces empezamos con la definición general. A la n por definición es e a la n por logaritmo natural de a. ¿Podemos subir las potencias? Sí. Esto es e a la logaritmo natural de a a la n. Pero este a a la n es el a a la n de la idea intuitiva. Ajá, de multiplicar a por a por a por a n veces. ¿Qué pasó? Que ambas definiciones coincidieron.
Entonces, sí estamos extendiendo, realmente estamos extendiendo estas ideas de que a la n es multiplicar a n veces. A la menos n es multiplicar n veces a 1 entre a, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver más adelante con los ayudantes. Sí se tiene que probar, bueno, sí se puede verificar todo esto, y bueno, eso lo van a ver con los ayudantes, ¿va? Después alguien, déjenme cortar la transmisión, ¿no? Ya acabamos la clase, nos vemos el lunes ya empezamos con la integral de Riemann, y bueno, el lunes comenzamos con eso, ¿va? Nos estamos viendo.